Bendito es el nombre del Señor. Nosotros tenemos que ser agradecidos también por eso. Amén. Porque tenemos que tener nosotros en mente lo que sucedió con el pueblo de Dios. ¿Verdad? Que el pueblo de Dios fue sacado de la esclavitud de Egipto. ¿Y a dónde fue después de salir de la esclavitud el pueblo? No fue a un lugar en donde en ese lugar había abundancia de todas las cosas. No. Fue a un lugar en donde no había nada. Fue a un desierto. ¿Verdad? Y en el desierto no hay una vida bonita. ¿Verdad, hermanos amados? No hay una vida elegante. No hay una vida terriblemente bendecida. No. En el desierto no hay eso. Es más, humanamente nosotros podemos ser fieles testigos por todos los medios en los cuales nosotros podamos enterarnos de la vida en el desierto. Que en el desierto, hermano, la vida es escasa. ¿Verdad que sí? En el desierto la vida es escasa. ¿Por qué en el desierto la vida es escasa? Porque en el desierto no hay nada. Lo único que hay es un sol fatigante y por último no hay agua, que es lo elemental para la vida. Amén. Por eso es que en el desierto ni siquiera casi hay vegetación. Bueno, lo que hay es común en el desierto es un monte llamado tamo. Que el tamo es una planta silvestre que aprendió a sobrevivir en el desierto. El tamo es arrastrado por el viento y cuando se detiene muchas veces echa raíces y ahí puede sobrevivir de la poca agua que se puede encontrar en el desierto. Bendito sea el Señor. Entonces, comprendamos una cosa, que cuando el pueblo de Dios salió de la esclavitud, enseguida él fue a pasar por el desierto. Amén. Entonces vemos nosotros que esto era una prueba para el pueblo de Dios, porque nosotros sabemos que después de que ellos pasaron por el desierto, y lo vemos esto en la Biblia, hermanos, que no fue un año, no fueron 2 años, que no fue un mes, que no fueron 7 años, hermanos amados, fueron 40 años. Esto fue algo humanamente, aparentemente, algo interminable. ¿Usted se imagina pasar 40 años en el desierto, en donde no había nada? ¿Usted se imagina pasar toda esa cantidad de tiempo en el desierto? ¿Usted se imagina de pronto que a usted lo llame el Señor a caminar en el Evangelio, pero que toda su vida, casi toda su vida, usted pase solamente caminando en dificultades, caminando en pruebas, caminando en escasez? Esto es terrible. Es terrible. No cualquiera puede soportar eso. Humanamente no, la gente en el desierto se muere, ¿verdad que sí, hermano? La gente que no ha aprendido a depender enteramente de Dios y a confiar en Dios. O sea, el hombre que ignora a Dios, cuando va al desierto se muere, se seca, deja de existir. Pero imagínese usted, según lo que nosotros conocemos en las Sagradas Escrituras, ¿cómo fue que el pueblo de Israel logró sobrevivir 40 años en el desierto? ¿Se está poniendo ahora sí usted en su corazón y en su mente una idea de qué fue que pasó, que cómo logró hacerlo? Pues la Escritura dice que el Dios de los cielos, el creador de la tierra, iba con ellos. Esa fue la bendición de este pueblo, que Dios iba con ellos. Dice la Escritura que de día iba en columna de nube y de noche iba en columna de fuego. De día iba en columna de nube. ¿Para qué? ¿Por qué? Hermanos, porque en el desierto hace unos soles sofocantes. Entonces la nube los cubría del sol y ellos podían ir caminando frescamente en el desierto. Y de noche en columna de fuego, ¿para qué? Para alumbrarlos. Aleluya. Y para calentarlos del frío.
Miren, hermanos, la presencia de Dios iba con ellos y nosotros tenemos que entender que cuando el Señor nos llama con la finalidad y con el propósito de que su vida va a ir con nosotros en todo el trayecto del camino del llamado que el Señor nos ha hecho para su gloria. Amén. Dios va a ir con cada uno de nosotros. Él no nos dejará. Él no nos desamparará. Bendito es el nombre del Señor. Y a su nombre, iglesia amada. Ahora nosotros tenemos que comenzar a analizar algunas de las cosas que nosotros vamos a tener que sacrificar por ser fieles a ese llamado. ¿Cuántos han sido llamados en este lugar? Gloria a Dios. Caminar en los caminos del Señor, atendiendo al llamado de Dios, va a influir en muchas cosas. Y nosotros lo vamos a ver en esta mañana a la luz de las Sagradas Escrituras. ¿Cuánto podemos darle una ofrenda de aplausos al Señor? ¿Quién es el que vive? Aleluya. Bien, hermanos, vamos a abrir las Sagradas Escrituras en el Santo Evangelio según San Mateo, capítulo número 8, versículos 18 al 22. Gloria a Dios. Mientras usted busca esta cita bíblica, vamos a saludar a nuestros hermanos de el grupo de la Iglesia Cristiana y Misionera Dios Proveerá. Amén. Saludamos a todos nuestros hermanos, a nuestros amigos que son parte de esta familia, de este grupo de la Iglesia Dios Proveerá, y a quienes están ya mirando esta transmisión, a Osman Altafulla, que ya me di cuenta que él está ahí. Entonces, que Dios lo bendiga, que Dios bendiga a toda su familia y a todos nuestros demás hermanos y amigos que seguirán añadiéndose a esta bendición maravillosa de la cual es escuchar la palabra de Dios. Aleluya. Vamos entonces a leer la palabra maravillosa de Dios y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Dice así: viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado. Y vino un escriba y le dijo: Maestro, te seguiré donde quiera que vayas. Jesús le dijo: las zorras tienen guaridas, las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Otro de sus discípulos le dijo: Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Jesús le dijo: sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Tomen sus asientos, hermanos amados. ¿Quién es el que vive, iglesia? Aleluya. Gloria a Dios. Bendito es el nombre del Señor. Vamos a darle una ofrenda de aplausos al Señor. Aleluya. Cristo vive. Qué hermosa palabra que el Señor nos da en este día. Y lo que nosotros tenemos que comprender es que vemos aquí cuando el Señor Jesús andaba con sus discípulos. Ellos habían tenido el llamado de Dios, habían tenido el llamado del Señor a caminar con Él, a seguir fielmente sus pasos, a seguir sus instrucciones, a ser sus discípulos. Todo eso forma parte del llamado del Señor a nuestras vidas. Amén. Bendito sea el Señor. Esto es lo que nosotros tenemos que entender. Bendito sea el que vive. Y no tenemos que desentendernos de esto, amados hermanos. Amén, porque el llamado de Dios
Es un llamado a vivir una vida totalmente diferente. Amén. No es a vivir una vida que vaya a estar relacionada con lo que nosotros éramos antes de que tuviésemos ese llamado. Amén. Gloria a Dios. Yo sé que no es fácil seguir a Jesús. No es fácil. Alabado es el nombre del Señor. Porque hemos estado acostumbrados toda nuestra vida a caminar sin Dios, a valernos por nosotros mismos, a depender de nosotros mismos. Entonces no va a ser fácil aprender a vivir por fe. No es fácil. Es por eso que cuando una persona obtiene el llamado del Señor, muchas veces se pone a pensar, se pone a meditar. Incluso hay personas que cuando tienen el llamado de Dios comienzan diciendo en su corazón: no puede ser posible. Yo creo que no estoy preparado para este día. Yo creo que no estoy preparado para este llamado. Porque para ser parte de ese llamado y comenzar a caminar fielmente con el Señor, vamos a tener que sacrificar muchas cosas. Bendito es el Señor. Y para sacrificar muchas cosas y seguirlo a Cristo, tenemos que nosotros aprender a depender de Él. Amén, hermanos amados. Eso quiere decir que nosotros tenemos que comenzar a vivir por fe. Amén. ¿Sabe usted qué quiere decir vivir por fe? Quiere decir aprender a vivir de lo que Dios nos provee. Aprender a vivir nuestra vida de lo que el Señor nos da para sustentarnos. Bendito es el nombre del Señor. Esto era lo que estaba pasando con el pueblo de Israel cuando fue sacado de Egipto, de la esclavitud, de donde el Señor lo sacó. Ellos aprendieron a vivir con Dios. Aprendieron a vivir de lo que el Señor les proveía. Aprendieron a vivir con su presencia. Es más, algunos decían: no puede ser posible, Moisés, que tú nos hayas sacado de Egipto si allá nosotros comíamos chuleta, comíamos chorizo, comíamos tallarín, comíamos pollo asado, comíamos cebollas, comíamos nabos, comíamos todo eso. Ya estamos cansados de solamente estar comiendo maná todos los días, hermano. Imagínese usted. Es como que nosotros aquí en Santo Domingo, aquí en Ecuador, lo que más hay es verde, ¿verdad? Y el verde es barato. Compramos un racimo de verde en $1, en $1.50. Hermano, y es como estar comiendo verde, caminando con Cristo. Es como estar comiendo verde todos los días. Es como estar comiendo de mañana corviche de verde. Al mediodía, raspado de verde. Y arroz con patacón. Y en la merienda, es como estar comiendo cazuela de verde con arroz. Y al otro día de mañana, para variar un poco, tortilla de verde. Y al mediodía, un bolón de verde. Hermano, es cosa seria, ¿no? Imagínense, usted puede hacerse algunas cosas comiendo un bolón de verde, ¿no? El pueblo de Israel aprendió a improvisar también comiendo el maná, pero ellos se cansaron. Ellos decían: ya estamos hartos de maná y maná y maná y maná y maná. ¿Sabe usted? La comida de Dios espiritualmente es su palabra. Es su palabra. El maná es la palabra de Dios, porque es la comida con la cual el alma y el espíritu del hombre se fortalece, se llena. Aleluya.
Imagínese usted, no puede ser posible que nosotros no entendamos esto espiritualmente en nuestra vida y que nosotros comencemos a renegar de la palabra de Dios y comencemos a decir: no puede ser posible que todos los días yo esté comiendo esta palabra, bendito es el Señor, y esta palabra que muchas veces me hace daño. Aleluya. Oiga, le hace daño, pero para bien, pues. ¿Verdad que a veces esta palabra es dura? ¿Verdad que a veces esta palabra no se la puede soportar? ¿Verdad que a veces esta palabra sentimos que nos enoja, que nos ofende? Aleluya. Pero nunca es para mal, hermanos. Nunca es para mal, porque ¿qué es lo que el Señor busca a través de esta palabra? Busca darnos vida. Busca darnos santidad, busca darnos fuerza y fortaleza para que nosotros podamos seguir adelante como sus hijos, como su pueblo, como parte de esa iglesia que ha sido llamada a vivir en su presencia y a su nombre. Cuando somos llamados por Dios, tenemos que sacrificar mucho. Tenemos que sacrificar mucho. Y eso es lo que algunos de nosotros no hemos entendido. Mire que la Escritura dice en el Santo Evangelio según San Lucas, me parece que es en el capítulo 14, versículo 62. Dice que ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de los cielos. ¿Sabe por qué el Señor Jesús dijo esto? Porque en Israel, el pueblo, para que todos puedan entender lo que él estaba diciendo, el pueblo de Israel se dedicaba, la mayoría del pueblo, a la agricultura, a la ganadería. Y mire usted que cuando una persona se dedicaba a preparar la tierra para sembrar, ¿cómo araban la tierra? Ellos conseguían bueyes que vayan llevando un rastrillo que era grande, el cual preparaba el terreno, lo araba, y lo que hacían ellos lo tenían que hacer con el propósito de que salgan rectos. Pues no, por eso ellos utilizaban balizas. Usted sí sabe lo que se llama baliza. Las balizas se utilizan para que lo que usted está realizando en el trabajo en el campo salga recto. Entonces, si ellos utilizaban ese método, imagínese usted que cuando ellos se descuidaban, que cuando ellos comenzaban a estar distraídos en el trabajo, entonces ¿qué comenzaba a suceder? Que por estar distraídos, que por estar mirando a otro lado, comenzaba a irse torcido el surco. Y es precisamente eso lo que dice la Biblia en términos espirituales, que ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás. Imagínese usted una vida espiritual que por estar mirando las cosas que no le convienen, las cosas de afuera de la presencia de Dios, las cosas del mundo, su vida espiritual comienza a torcerse. Y una vida espiritual torcida en la presencia de Dios no es apta para el reino de los cielos. Dice su palabra, bendito es el nombre del Señor, porque Dios no aprueba un evangelio torcido, porque Dios no aprueba en su presencia una iglesia que esté manchada con el pecado. Por eso que nosotros tenemos que mirar siempre adelante. Tenemos que mirar siempre a Cristo. Tenemos que estar siempre pendientes de su presencia y no tenemos que descuidarnos en mirar hacia atrás, porque eso va a detener el progreso de nuestra vida espiritual, como sucedió con la mujer de Lot. ¿Verdad, hermano? Esto detuvo el progreso de esta familia. Lot, su esposa y sus hijas, ellos tenían promesa de vida. Tenían la protección de Dios, tenían la dirección de Dios, tuvieron el consejo de Dios y le dijeron: no mires atrás, porque si miras atrás vas a morir.
Y ya nosotros vemos el fin de la mujer de Lot. Murió. Es que eso es lo que le espera en la vida a toda persona que ha tenido el llamado de Dios. Si se descuida del llamado, si no aprende a mirar con atención y a escuchar con entendimiento la voz de Dios, va a perecer. Aunque forme parte del llamado, no va a lograr sobrevivir. La mujer de Lot murió. Y ya nosotros vemos las consecuencias que sucedieron después de que su esposa murió. Bendito es el nombre del Señor. ¿Quién es el que vive, amada iglesia? Aleluya. Dice la palabra del Señor que viendo Jesús, viéndose rodeado de mucha gente, mandó a pasar al otro lado a sus discípulos. Bueno, vemos que aquí en esta parte de la Biblia dice la Escritura que él estaba en Capernaum. Amén. Y vino un escriba y le dijo: Señor, maestro, te seguiré donde quiera que vayas. Mire, este hombre tenía un deseo en su corazón. Y el deseo que él tenía en su corazón era el de seguir a Jesús. Él lo quería seguir. Así como en este tiempo también hay mucha gente que, escuchando el llamado, lo quieren seguir a Jesús. Alabado es el Señor. Pero siga leyendo conmigo lo que dice la Escritura. El Señor Jesús le dice lo siguiente: las zorras tienen guaridas y las aves del cielo tienen nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Alabado es el Señor. Terrenalmente Jesús no tenía haciendas, no tenía ganadería, no tenía una fábrica de lácteos, no tenía una fábrica de textil, no tenía cuenta bancaria, no tenía oro, no tenía plata, no tenía nada, ni un centavo, ni un dracma en su bolsillo. Recordemos que una vez, cuando el Señor le cobraron los impuestos, Él lo mandó a Pedro a pescar un pez y le dijo: pártelo y vas a encontrar ahí una moneda y paga con eso los impuestos. El Señor no tenía nada en su bolsillo. Alabado es el Señor. Terrenalmente el Señor no tenía nada. Dice la Escritura que Él, siendo rico, se hizo pobre para con su pobreza enriquecernos. Aunque Él era el dueño de todo, porque por Él todas las cosas existen. Él estuvo ahí presente en el momento con el Padre cuando todas las cosas fueron creadas. Por eso vemos en el libro de Génesis capítulo 1 que el Padre dice: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. ¿Quién estaba ahí? Ahí estaba el Hijo, a la diestra del Padre. Y estaba el Espíritu Santo también presente, porque dice la Biblia: y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. A su nombre. Tenemos que entender que cuando el Señor nos llama, nosotros tenemos que aprender a sacrificar nuestra vida carnal. Eso es lo que nos enseña esta parte de la Escritura. Cuando el Señor le dijo: las zorras tienen guarida y las aves de los cielos tienen nido, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Es que es verdad. Jesús era en este momento él era muy popular en el pueblo de Israel. Lo seguía mucha gente, era famoso, pero no tenía nada. Dice la Escritura que este hombre, que era un escriba, le dice: Señor, maestro, yo te seguiré donde quiera que vayas. Bueno, también, aparte de Jesús, habían otras gentes que eran muy famosas, como los intérpretes de la ley, como los fariseos, que eran las personas que tenían la ley y eran personas muy influyentes en la sociedad, en el pueblo.
Eran adinerados, eran famosos. Había gente que los seguía y que les servía a ellos. Pero ¿con qué propósito? Con el propósito de querer alcanzar o de querer recibir algo de ellos al final. Eso es lo que pasa en todos los gobiernos, ¿verdad, hermanos? Una persona llega al poder y los demás dicen: no, pues ahí está mi pana, yo voy a decirle a ver si yo también cojo mi tajada, a ver si yo también me beneficio de algo. ¿Sí me comprende? Y este hombre le dice a Jesús, le dice: Señor, yo te seguiré donde quiera que tú vayas. Y cuando el Señor le dice esto, note usted que luego, cuando Jesús dice esto, sale otro diciendo: Señor, mire, luego de que el Señor le dice esta palabra a este escriba, viene otro y le dice: Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Y el Señor Jesús le dice: sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos. Oiga, hasta parece algo contradictorio, ¿verdad? ¿Sabe por qué? Porque dígame usted, ¿cuál es el primer mandamiento con promesa en la palabra del Señor? ¿Acaso no es: honra a tu padre y a tu madre? Digo, parece algo contradictorio. ¿Por qué? Porque este hombre quería honrar a su padre y a su madre también. Pero el Señor le dice: sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos. ¿Pero qué quiere decir esto? Esto quiere decir, hermanos amados, que nosotros cuando atendemos al llamado del Señor, no podemos desviar nuestra vida espiritual y atender una vida carnal. No podemos hacer eso. ¿Sí me comprendes? Porque el Señor nos ha llamado a santificación. No podemos ocuparnos de nuestra vida espiritual atendiendo al llamado de Dios en el servicio y también preocuparnos de nuestra carnalidad. No podemos hacer eso. ¿Sí me comprende? Por eso es que veíamos hace un momento lo que decía la palabra del Señor en el Evangelio de Lucas, que todo aquel que poniendo su mano en el arado, si mira hacia atrás, no es apto para el reino de los cielos. ¿Quién es el que vive? ¿Nos va a costar seguir a Cristo? ¿Servir al Señor? Sí, nos va a costar. Nos va a costar. El precio es muy alto. Y a su nombre. Vamos al Evangelio de Lucas 9, 57. Aquí está otra vez. Aleluya. Mientras usted encuentra esta cita bíblica, saludamos a Jaimito García. Que Dios te bendiga, Jaimito. A su esposa Paulina Tusa. Que Dios los bendiga. Un abrazo. Un abrazo en el Señor. Que el Señor los fortalezca, así como fortalece nuestras vidas en este lugar. Alabado es el Señor. Dice así, vamos a leer, por favor. Yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús: las zorras tienen guaridas, las aves de los cielos tienen nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Y dijo a otro: sígueme. Y él le dijo: Señor, déjame primero que vaya y que entierre a mi padre. Y Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. ¿Quién es el que vive? Mire, note usted,
Las últimas instrucciones del Señor Jesús es que Él ordenó a sus seguidores cuando en Mateo 28 le dice: id por todas las partes haciendo discípulos. De hecho, una buena parte de su ministerio la dedicó a formar a sus discípulos, a sus seguidores, los cuales Él tenía por miles. Al parecer, muchos de ellos le seguían por los beneficios que obtendrían de Él o que podían obtener a tiempo futuro. Incluso más adelante se verá a sus más cercanos discípulos disputar por quién de ellos sería el mayor cuando el Señor venga en su reino. Qué tremendo, ¿verdad? Para Jesús, el discipulado exige una entrega total, la cual debe de ser nuestra prioridad. Amén, amados hermanos. ¿Sí comprendemos? El escriba le dice: iré donde tú vayas. Esa es una decisión precipitada que este hombre escriba, dice la Biblia, quizás motivado por el creciente éxito del Señor Jesús. Todos deseaban estar junto a los populares en este tiempo, y Jesús era popular. Alabado sea el Señor, porque en donde Él llegaba era aclamado, por lo que algo se podía ganar en compañía del Señor. ¿Sí comprendemos? Es probable que el deseo de este escriba era de ir donde Jesús fuera de una forma sincera. Aleluya. En este tiempo había en Israel maestros que gozaban de alta estima. El apóstol Pablo mismo se gloriaba de haber sido discípulo de un hombre de Dios llamado Gamaliel. El escriba pensaba que seguir a Jesús sería igual que seguir a estos maestros. Pero la cátedra de Jesús no era igual. Alabado es el Señor. Él era itinerante. Era sin un lugar fijo de residencia. Además de que Él afrontaba un profundo rechazo de parte de su pueblo. Alabado es el Señor. Este escriba también ignoraba que Jesús se dirigía hacia Jerusalén, en donde lo esperaba una cruz que literalmente Él no podría recostar su cabeza. Además le recuerda que Él no posee absolutamente nada, y a quienes le seguían serían como Él, y a su nombre. Imagínense, hermano amado, que muchas veces este es un punto el cual muchos no comprenden, el cual muchos no entienden. Porque la Biblia dice que no erremos, porque en realidad la verdadera riqueza del ser humano no consiste en la cantidad de los bienes que él llega a poseer en esta tierra. La verdadera riqueza del ser humano consiste en una vida espiritual llena de la presencia de Dios. Amén. Bendito es el nombre del Señor. Hay personas que muchas veces, cuando escuchan el llamado de Dios, dicen: bueno, sí, está bien, yo me voy a ir a los caminos del Señor, pero yo creo que allá me va a ir mejor de lo que me está yendo acá. Aunque injustamente ha logrado amontonar riquezas, él piensa que con el Señor va a poder seguir siendo injusto aún, y aún así seguirlo al Señor, y eso no está bien. Hay personas que dicen: yo me quiero ir al evangelio porque quiero que Dios me bendiga con más riquezas, porque quiero que Dios me bendiga con una casa, porque quiero que Dios me bendiga con mucho dinero, porque yo tengo mucha necesidad.
Imagínese usted que ese es el pensamiento muchas veces del hombre. Yo digo que cuando el hombre piensa eso, nunca se ha escuchado con la historia del joven rico. ¿Verdad, hermano? Nosotros vemos aquí un momento totalmente opuesto a lo que estamos exponiendo ahora. Y es que el Señor Jesús le dice al joven rico: anda, vende todo lo que tienes y regálaselo a los necesitados, a los pobres. ¿Sí se da cuenta? ¿Verdad que parece contradictorio? El Señor dijo: yo no tengo dónde recostar mi cabeza. Pero hay una promesa. Hay una promesa en la palabra del Señor. ¿Sabe qué dice esta promesa? Gózate, amada iglesia. ¿Cuánto puedes decir: esta palabra es para mi vida? Aleluya. Aunque no la han escuchado todavía, yo la voy a decir ahora. Y esta palabra dice: busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Bendito es el Señor. El Señor sabe de qué cosas tenemos necesidades. Pero ¿qué es lo que Dios quiere de nosotros? El Señor quiere nuestra alma. El Señor quiere nuestro corazón. El Señor quiere reinar en nuestro corazón. ¿Sí comprendemos esto, iglesia? No podemos distraer nuestro llamado con cosas que no nos van a edificar y que no nos van a dar los recursos espirituales que nosotros necesitamos para que las bendiciones de Dios comiencen a fluir en nuestro llamado. Bendito es el nombre de Dios. Tenemos el llamado. Es justo que comencemos a vivir por fe y que comencemos a seguir a Cristo. Pase lo que pase, las bendiciones nos van a alcanzar. Escucha bien. La Biblia dice en el libro de Deuteronomio, capítulo 24: y estas bendiciones te alcanzarán si pusieres por obra la palabra de Dios hoy. Bendito es el nombre del Señor. Tú no vas a necesitar salir a estar buscando con una lupa las bendiciones, no. Mientras tú vas caminando haciendo la buena y la perfecta voluntad de Dios, las bendiciones de Dios te van a alcanzar. Bendito es el Señor. Y tu vida va a ser bendecida, y tu vida va a ser prosperada, y tu vida va a ser suplida de todo lo que tú estás necesitando, porque la Biblia dice que no hay justo desamparado. Bendito es el nombre de Dios. Tú no vas a tener necesidad de nada. Mira esa viuda pobre en Sarepta de Sidón. Esa viuda estaba pasando por un momento demasiado terrible en su vida. Tanto que tenía solamente en las perchas de su cocina un puñado de harina y un poquito de aceite. Oiga, yo me imagino que esta mujer clamaba, oraba, suplicaba a Dios, pero Dios había escuchado su súplica. Esta mujer había sido fiel hasta lo último, ya esperaba morir, pero como parte del propósito de Dios para que su bendición sea derramada sobreabundantemente sobre su vida y sobre su casa, el Señor lo envía a Elías y le dice: anda, que yo le he ordenado a una viuda allá pobre para que te sustente, para que te dé de comer. Y llega Elías y le encuentra a esta mujer y le dice: mujer, prepárame de comer. Y esta mujer le dice: mi señor, pero yo no tengo nada más que un puñado de harina y un poquito de aceite, y yo ya pensaba preparar unas tortillitas para ya con eso echarnos a morir con nuestro hijo.
Estamos tan mal que los acreedores ya quieren llevarse a mi hijo, se lo quieren llevar como esclavo. Mujer, no te preocupes, sabes que tengo hambre, mejor prepara esas tortas que tú pensabas preparar, pero dame a mí primero. Aleluya. Y esta mujer lo hizo así. ¿Y sabe qué? Elías le dijo: mujer, mira, hay un plan de bendición para ti. Anda, enciérrate en tu casa, tú y tus hijos. Pero antes de eso, anda y comienza a pedir prestado. Anda, pide a un vecino por ahí de tener un tanque, que te preste un tanque. Otro de tener una lavacara, otro de tener un balde, otro de tener vaso. Yo no sé. Anda, pide recipientes, pero todos los que tú puedas, tráelos acá. Mételos en tu casa. Y comienza a sacar el aceite. Y comienza a llenar en las vasijas prestadas. Hermano, mire, esta mujer fue bendecida por Dios, porque su fe nunca decayó. Porque a pesar de que ella estaba viviendo una vida de necesidad, ella nunca dejó de creer que tiene un Dios poderoso. Ella nunca dejó de creer que tiene un Dios que puede suplir toda necesidad y que es proveedor. Así que, hermano, nosotros no dejemos de creer. Usted ha sido llamado. Activemos nuestra fe. Amén. Activemos nuestra fe. Bendito es el nombre del Señor. David Soria, Dios te bendiga. Dios te bendiga. Un abrazo. Muchas gracias por estar con nosotros en esta mañana. Que Dios te bendiga. De verdad que para todos quienes tenemos el llamado del Señor Jesucristo, hermanos amados, lo mejor que podemos hacer es seguir al Señor siéndole fieles. Amén. Amén, hermanos. Amén. No hagamos como este hombre que quería seguir a Jesús, pero que quería ir a atender también unas cosas que tenía pendientes. No, hay personas que quieren seguir a Jesús y dicen: no, está bien, yo quiero irme a servir, yo quiero seguirlo al Señor, está bien, pero primero quiero irme a bailar, quiero bailar bastante, saciarme, quiero chupar, quiero irme a tantos lugares, y de ahí sí ya me voy a del Señor. Nuestra vida no tiene por qué ser así. Amén. Todas esas cosas no te salvan. Todas esas cosas lo único que hacen es atar tu vida, es atar la vida del hombre para llevarlo a la perdición de su alma. Amén. O vivir en el Evangelio y vivir una vida carnal. Eso es algo que a nosotros no nos va a permitir que las bendiciones del Todopoderoso fluyan en nuestra vida y que nosotros seamos verdaderamente santificados por su palabra, fortalecidos por su espíritu. No va a permitir que seamos bendecidos con las promesas de una vida fructíferamente enriquecida y al final tener la vida eterna. Todas esas cosas van a estar privadas de nuestra vida si nosotros miramos hacia atrás. Amén. Tenemos que mirar siempre adelante. Tenemos que mirar siempre a Jesucristo. Y tenemos que seguir siempre a Él. Amén, hermanos amados. Tenemos que seguir creyendo que sus promesas son fieles, que son verdaderas, que Él nunca, jamás ha fallado. Miren, tenemos ese Dios maravilloso. Tenemos ese Dios poderoso. ¿Cuánto queremos seguir creyendo en ese Señor? ¿Cuánto queremos seguir siéndole fieles a ese Dios poderoso? ¿Cuánto queremos seguir alabando y exaltando y glorificando a ese Dios maravilloso? ¡Aleluya! Entonces no nos detengamos. No nos detengamos, iglesia, no nos detengamos.
Tengamos en cuenta que el llamado que el Señor nos ha hecho es un llamado que no cualquiera lo atiende, sino solamente en aquel el tiempo de Dios se ha cumplido para vida. Amén. Para vida. Porque nosotros hemos sido llamados para vida. Amén, amada iglesia. No para muerte. Hemos sido llamados para bendición, no para maldición. Hemos sido llamados para prosperar, no para vivir en maldición. Así que, amada iglesia, ponte de pie. Y oremos fervientemente a nuestro Dios con todo nuestro corazón. Y demos gracias a Dios por sus bondades, por su misericordia. Demos gracias al Señor por la vida que nos ha dado. Demos gracias a Dios por el llamado que nos ha permitido atender hasta este día. Y pidámosle al Señor que nuestras vidas continúen en fidelidad siempre. El Señor nos dará las fuerzas para seguirle sirviendo, para seguirlo amando. A pesar de que muchas cosas adversas vengan a nosotros, el Señor nos dará lo que necesitamos. A nuestros hermanos del grupo de la iglesia, que Dios los bendiga. Un abrazo y será hasta una próxima oportunidad.